Recuerde pausar el video cuando lo considere necesario. Por ejemplo, para leer notas que se escriben en la margen izquierda. Curso de cálculo integral. Buenos días. 5.5. La regla de sustitución. El teorema fundamental del cálculo es importante, pero no nos dice cómo hallar la primitiva o antiderivada que se requiere para hacer una integral. En estas secciones ilustraremos algunas técnicas. Primero, regla de sustitución. La regla de sustitución es esta formulita. Antiderivada de fg por g' diferencial x es, cambiando u por g, f de u diferencial u, ya que si u es c, derivando u con respecto a x nos da g', y despejando de u tendríamos de u g' de x. Generalmente no hacemos el paso de derivar, sino que de una vez colocamos el diferencial de u. Entonces repitamos. Antiderivada de f de g de x, g' de x, diferencial x, hacemos u a g de x. Y entonces g' de x es diferencial de u. Entonces es una integral que pasó a otra. La esperanza es que en esta nueva primitiva en u o antiderivada en u sea más fácil o tengamos una tabla donde ya esté resuelta eventualmente. Ahora, también puede ser definida si la integral está entre a y b, la misma fórmula. Ya aquí, ojo, no va entre a y b, sino entre g de a y g de b. ¿Por qué? Porque a y b aquí son valores para x, pero aquí necesitamos valores para u, y con esta fórmula hacemos el traslado. Si x vale a, u vale g de a. Perdón. Si x vale b, u vale g de b. Y si x vale a, u vale g de a. Y entonces estas dos fórmulas son muy útiles y es lo que se llama regla de sustitución. Después veremos otro muy importante que se llama integración por partes. Observemos que en la regla de sustitución, donde la integral de f por g diferencial de x cambia a f de u, sustituyendo u por g de x, el diferencial de u está en el numerador. Es importante observar eso. Hacemos u un cambio apropiado, pero el diferencial de u, o al menos una constante por él, debe quedar en el denominador. Veamos un ejemplo. Aquí lo llamamos motivación. Evalúe la integral entre 15x2 sobre raíz cúbica de 6 más 5x3 diferencial x. Aquí es más bien natural escoger u como 5x3, porque entonces la derivada daría 15x2 de x que está en el numerador. Pero también es natural hacer 6 más 5x3, cuya derivada es 15x2 de x que está en el numerador. Lo que no es muy natural es, aunque podría que funcionase, es hacer u raíz cúbica de 6 más 5x3. Con la experiencia se aprende que si 5x3 resuelve el problema haciendo u 5x3, es mejor haber hecho de una vez u6 más 5x3, lo que ahorra algunos pasitos. Eso es lo que haremos en este ejemplo. Entonces,
Para hacer esta integral por sustitución, llamaremos a 6 menos x3, lo llamamos u, y hay que hallar la derivada, o al menos el diferencial de u. Si primero podemos hallar derivada de u con respecto a x, que es 15x2, y luego pasar a multiplicar el diferencial x. Aunque usualmente de esta fórmula llegamos de una vez a esta sin pasar por la intermedia. Decimos si u es 6 más 5x3, el diferencial de u es 0 más 15x2 y estamos acá. Lo que sigue es sustituir las expresiones en la original sin mezclar x y u's. Esta antiderivada solo puede tener x, pero si aquí hubiera una u, la antiderivada solo podría tener funciones de u. Empecemos con lo que sustituimos. Dijimos que 6 menos 5x3 es u. Este 6 menos 5x3 lo cambiamos por u. Entonces ya tenemos raíz cúbica de u. Tenemos este pedazo. Ahora fijamos qué nos quedó faltando. No pedacitos, generalmente bloques. Como ya cambiamos el denominador por raíz cúbica de u, nos queda faltando 15x2 de x. No 15 por x2 por dx, no. Nos queda faltando 15x2 de x. Veamos si lo podemos encontrar, sea de u, sea del diferencial o de una combinación de los dos. Pero vemos que aquí al final 15x2 de x es precisamente diferencial de u. Entonces cambiamos 15 diferencial de x por de u y ya nos quedó una integral mucho más sencilla. Observe que en esta integral no mezclamos x y u's, o vamos con u's o con x. Ahora, raíz cúbica de u es u a la menos un tercio. Y la integral de u a la menos un tercio se suma menos un tercio, se le suma 1, da 2 tercios y vuelve y se divide por 2 tercios. Pero dividir por 2 tercios es multiplicar por 3 medios. Ahí usé la fórmula de que la integral de u a la n es u a la n más 1 sobre n más 1. No olvidar la constante. Como es una integral indefinida, la respuesta no se espera que sea un número, sino una expresión en x. Debemos cambiar todo para x. Entonces el u 2 tercios, cambiamos el u de nuevo, que el u es 6 más 5x a la 3. Entonces nos queda 3 medios, cambiamos acá el u que es 6 más 5x a la 3 para obtener la respuesta, que la podríamos llamar f mayúscula de x más c, ya que en lo que es usual en el trabajo, la primitiva, la antiderivada, lo que vamos a integrar se llama f minúscula y el resultado f mayúscula. Y el resultado es cierto si derivando f mayúscula da el integrando. Es decir, debería probarse que derivando 3 medios, que multiplica a 6 más 5x al cubo a la 2 tercios, nos da 15x2 sobre raíz cúbica de 6 más 5x3. Y eso es cierto. Ejemplo, en cada ítem evalúe la integral. Empezaremos con el numeral a, que es x2 e a la x3 de x. Observe el exponente x3. Si llamamos u a x3, la derivada es x2 de x, que está en el numerador. Ese debe ser el método y lo emplearemos. A. Sea entonces u x3. Diferencial de u es 3x2 diferencial x. Quien no quiera hacerlo así,
primero busca derivada de u con respecto a x y luego pasa a multiplicar el diferencial de x. Ahora, entonces, la integral a es x2 por e a la x3 de x, pero observe que este e a la x3 ya lo cambiamos en términos de u, ese es e a la u. ¿Qué nos queda faltando? Nos queda faltando x2 y de x para convertirlos en u, no por separado. Hay que agregar el bloquecito x2 de x, convertirlo en u. ¿De dónde? De la expresión de u o de la derivada. Pero observe que aquí en la derivada aparece x2 de x como de u sobre 3. Entonces la reemplazamos. x2 de x se deja reemplazar por du sobre 3, es decir, por 1/3 de u. Entonces quedó inmediata. La integral de 1/3 de e a la u de u es 1/3 e a la u, pero u es de nuevo x3 más e. Recuerde, la integral de e a la u es e a la u, pero las respuestas deben darse en términos de la variable del integrando si la integral es indefinida. Para el numeral b, que es coseno de raíz de x sobre raíz de x diferencial x. Aquí en estos ejercicios es mejor no ver la función tan enredada. Las funciones para nosotros son coseno de z, coseno de t, seno de u. Entonces conviene llamar raíz de x igual a u para hablar en vez de coseno de u y no en vez de coseno de raíz de u. Haremos eso en el numeral b, sea u raíz de x. Se puede elevar al cuadrado y derivar, o decir que x raíz de x es x elevado a un medio para luego derivar. Finalmente entonces nos queda diferencial de u es 1 sobre raíz de 2x de x. Repito, porque raíz de 2 es x elevado a un medio. Ahora sustituimos entonces la integral que tenemos. Primero lo que cambiamos que fue el u, queda coseno de u. Y miramos que nos quedó faltando. Nos quedó faltando de x y raíz de x sobre raíz de x. Hay que agregar a coger los puntos de x sobre raíz de x, de u o de su derivada. Pero observe que aquí en la derivada de x sobre raíz de x se puede despejar, es 2 diferencial u. Entonces reemplazamos de x sobre raíz de x por 2 diferencial u, quedando una integral muy sencilla. Esta integral es 2 veces la integral de coseno es el seno, no olvidar la constante. Y recordemos que como la integral es indefinida, las variables debe ser la del integrando, x. Es decir, esta u la tiramos de nuevo para x, sabiendo que u era raíz de x, sin olvidar la constante. Recordemos que para verificar deberíamos derivar 2 seno raíz de x para ver si nos da coseno de raíz de x sobre raíz de x, lo cual debe ser cierto. Numeral c. El numeral c es logaritmo de x sobre x diferencial x. En estos casos, cuando aparece logaritmo de x y x en el denominador, es natural hacer u logaritmo de x, ya que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x de x, que aquí está en el numerador, es de x sobre x. Es lo que haremos. C, sea u logaritmo de x. Entonces el diferencial de u es 1 sobre x diferencial x. O deriva con respecto a x y luego pasa a multiplicar el de x. Tenemos este resultado. Tenemos la integral
en la cual cambiamos primero lo que cambiamos por u, que fue logaritmo de x. Este logaritmo de x se cambió por u. ¿Qué nos quedó faltando? Dx sobre x. Hay que ver dónde está dx sobre x. Si acá en u, acá en du o en combinación de las dos. Pero observemos que dx sobre x realmente es de u. Entonces cambiamos dx sobre x por el du, llegando a una integral muy sencilla, ya que la integral de u a la n es u a la n más 1 sobre n más 1 más e. Y recordando que debemos regresar a la variable original en las integrales indefinidas. Como u es logaritmo de x, este u lo cambiamos por logaritmo de x. Y no olvidar la constante. Para el numeral d, es la integral de tangente. Bueno, la integral de tangente es seno sobre coseno. Detengámonos en esta fórmula, seno sobre coseno. Si llamamos u a seno, la derivada nos daría coseno, pero no está en el numerador, está en el denominador. Lo que se debe hacer es u coseno, porque derivando u coseno, la derivada es menos seno, que salvo una constante, está en el numerador. Las constantes no ponen mucho problema, salen o entran a la integral. Entonces haremos u a coseno de x. Entonces la derivada de u es menos seno de x diferencial x. Cambiamos primero lo de u, que es coseno de u, que es u. ¿Qué nos quedó faltando? Seno de x, pero de acá seno de x es menos de u. Entonces llegamos a esta integral que es sencilla. La integral de du sobre u es logaritmo de valor absoluto de u. No olvidar el valor absoluto y no olvidar la constante. Luego la u se devuelve a términos de x. Ya que la u es coseno, se reemplaza. Recuerden, derivando esta expresión debería dar el integrando. Para el numeral e, es x sobre 1 más x2. Es un poco más artificiosa, porque si llamamos u a x4, la derivada daría x3, que no se ve arriba. Si llamamos u a 1 más x4, la derivada da x3, que no se ve arriba. Pero podemos pensar un poco distinto. En las fórmulas, el de u aparece en el numerador. ¿Y cuál es? ¿De dónde vendrá x de x? X de x viene de derivar x2, salvo las constantes que no interesan al principio. Este x de x viene a derivar un x2, lo que sugiere que este x al cuadrado lo escribamos como x2 al cuadrado. Es lo que haremos aquí al final. Cambiamos x4 por x2 al cuadrado. Ahora la sustitución sí es más obvia. Llama u a x2, porque la derivada es x de x, que está en el numerador. Entonces, llamamos u a x2, diferencial de u es 2x de x. Cambiamos primero lo de u. Esto queda u al cuadrado más 1. ¿Qué nos quedó faltando? X de x. Se debe conseguir de acá o de ambas, de una combinación. Pero aquí se ve que x de x es de u sobre 2. Entonces reemplazamos x de x por du sobre 2 para obtener un medio de u sobre 1 más u2. Esta es una fórmula del semestre pasado. Du sobre 1 más u2, la antiderivada es tangente inversa de u. El 1 medio era una constante. Bueno, y más e. Y recordar que la u hay que cambiarla por x2 para volver a la variable original, no olvidar la c. Haremos un ejemplo. Primero con el teorema fundamental que llamamos segunda parte y otro con la regla de la sustitución. Ejemplo A. La integral entre 0 y pi medios de e a la seno de x
coseno de x diferencial x. Si se hace por sustitución, es obvio hacer u igual a seno de x, ya que la derivada de seno de x es coseno de x diferencial x que aparece en el numerador. Quedaría una integral como de la forma e a la u. Bueno, entonces primero haremos eso. Sea u igual a seno de u es coseno de x diferencial x. Entonces, el método 1 es el teorema fundamental, que quiere decir que no vamos a integrar, no vamos a tener en cuenta los límites de integración, sino hasta el final. Trabajaremos como si fuera una integral indefinida. Entonces, integral indefinida de e a la seno de x, coseno de x diferencial x, haciendo u seno, queda e a la u y coseno de x es el de u. Tenemos e a la u de u. Y ya recordamos que la integral de e a la x es e a la x. Es decir, la integral de e a la u de u es e a la u más una constante. Pero debemos devolver a la variable x con la fórmula u seno x. Cambiando u por seno x da e a la seno x más c. Hasta ahora, lo que hemos hecho es buscar una antiderivada o primitiva para este integrando, que nos dio e a la seno de x. Y ahora vamos a aplicar el teorema fundamental del álgebra, que dice que para integrar entre 0 y pi medios una función de x, basta colocar su antiderivada, chequearla en pi medios en 0 y restar. Es por eso que la integral entre 0 y pi medios de e a la x coseno de x, la primitiva es e a la seno x, chequeamos en 0 en pi medios y cambiamos primero por pi medios, luego por 0 y restamos y tenemos e menos 1. Entonces ahí usamos el teorema fundamental del álgebra. Pero hay otra manera de hacerlo, que es la regla de la sustitución. La diferencia es que aquí en el teorema fundamental del álgebra trabajamos como si fuera integral indefinida. En la regla de sustitución de una, vamos a considerar los límites y nunca nos vamos a volver de variable. En el teorema fundamental aquí estábamos en la variable u, luego nos devolvimos a la x. En el de la regla de sustitución no, de una esa es la respuesta. Entonces, regla de sustitución, de nuevo para hacer e a la integral de seno x coseno. Hacemos su seno, derivada de u es coseno. Entonces nos queda e reemplazando e a la seno por coseno de x sería e a la u por du con estos dos datos amarillos. Pero a diferencia, no nos regresamos para x, sino que cambiamos los extremos de integración. Aquí arrancábamos con 0 y pi medio, pero estos son límites para x. Nosotros ahora necesitamos límites para u, pero tenemos una formulita que es u seno x. Cuando x vale 0, u vale seno de 0, que es 0. Y cuando x vale pi medios, u vale seno de pi medios, que es 1. Entonces cambiamos los límites de 0 a pi medios que eran para x, los cambiamos a 0 y 1, que son los para u, con la fórmula u seno de x. Esta integral es fácil de hacer y nos da e menos 1. Ahora miremos el numeral b, que es integral entre 0 y 1 medio de seno inverso de x sobre raíz de 1 menos x2 diferencial x. Usaremos el método de la regla de sustitución. Entonces, se observa que si u es seno inverso de x, la derivada de u es de x sobre raíz de 1 menos x2.
prácticamente queda inmediata, porque entonces tenemos la integral entre 0 y 1 medio de seno inverso de x sobre raíz de 1 menos x2 de x es, primero, lo que sustituimos, que es seno inverso de x, que lo llamamos u. Y ahora, ¿qué quedó faltando? Quedó faltando de x sobre raíz de 1 menos x2. Pero de x sobre raíz de 1 menos x2 es el diferencial de u. Entonces nos quedó u de u. Recuerde que no debemos mezclar x y u en una antiderivada. Ahora, faltan los límites. Aquí los límites para x son 0 y 1 medio, pero aquí la variable es u. Pero con esta regla de sustitución podemos cambiar de valores de x para u. Por ejemplo, cuando x vale 0, u vale seno inverso de 0, que es 0, entonces u vale 0. Y cuando x vale 1 medio, u vale seno inverso de 1 medio, que es entonces pi sextos. Entonces ahora, en vez de ser 1 medio para x, es pi sextos para u. Queda la integral entre 0 y pi sextos de u, que es muy sencilla, porque la derivada de u a la n es u a la n más 1 sobre n más 1, evaluando entre pi sextos y 0 y restando. Y esta es la respuesta. Observe que aquí no nos devolvimos para x, simplemente nos quedamos en la variable u, evaluamos y eso nos dio la respuesta. Es una diferencia cuando utilizamos el teorema fundamental.